Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026. Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Moneda en el aire. Y bueno, ¿qué publicó el día de hoy, martes 7 de abril, en el diario El Financiero, que usted puede consultar en su versión impresa y digital? Bueno, pues recordará usted este anuncio que se dio de la alianza entre estas dos líneas de bajo costo, lo que es Volaris y Viva Aerobús, que van pues a hacer esta alianza para que en el futuro, ya en el futuro inmediato, pues bueno, puedan operar diversas líneas y operar de manera conjunta, lo que va a significar sin duda para todos los usuarios pues una alternativa viable de poder intercambiar, por así decirlo, los boletos, los vuelos y sobre todo pues tener más opciones para elegir hacia dónde y con quién volar. Y bueno, esto va a significar también la idea una reducción de costos, pero también en el otro lado de la moneda pues es un modelo de negocio que no se había visto nunca en la industria aérea mexicana, que dos líneas competidoras en este momento pues se unan para ofrecer estos servicios de manera conjunta. No es solamente una operación corporativa relevante, sino un movimiento que podría alterar desde luego la dinámica en cómo se opera lo que es la industria aérea de bajo costo, pero también la llegada de un competidor unido muy fuerte que podría significar desde el otro lado pues el tema de una competencia muy concentrada. Pero de entrada, tanto Volaris y Viva se estiman que tendrían ingresos anuales más o menos de 5,600 millones de dólares con esta alianza que están pues ya en marcha, que ya está pues cocinándose y tiene una capacidad de control de operación del mercado operativo, como les decía, que no tiene precedente y que va a cambiar el negocio, cómo operan ambas líneas aéreas de bajo costo. Cuéntenos usted, en estas vacaciones pues viajó por alguna de ellas, está planeando. Bueno, esto significa uno de los cambios que veremos en el futuro. Es un hecho que esta integración va a permitir, ojo, optimizar rutas, es decir, aquellas rutas en donde vayan quizás más vacías algunas líneas, bueno, pues decidan utilizar solamente alguna de estas dos frecuencias. Las frecuencias y el uso de la flota al generar eficiencias que podrían traducirse en una operación más competitiva. Y no hay que perder de vista que las aerolíneas pueden ajustar en tiempo real su capacidad, su ruta y sus precios, y los precios de acuerdo a cómo está en la turbocina, capturando valor de manera más rápida y monetizándolo a través de dividendos o eventos de liquidez. Con esta integración, esto es un elemento clave. Ellos pueden actuar, ustedes quizás muchas veces digan, no, pero es que había una ruta que antes yo podía viajar a determinado lugar, ese vuelo pues a veces lo cambian porque no tiene mucha demanda, o al contrario, ponen algún vuelo extra precisamente por la mayor demanda, sobre todo en temporadas vacacionales para lo que son los destinos turísticos. Bueno, pues con esta integración buscan hacer este avance, pero también en el otro lado el hecho de los accionistas desde luego están muy contentos porque en el caso de Viva Aerobús pues han tenido un retorno muy importante de los recursos que han aportado. El dato que verdaderamente hay que destacar está en la generación de valor. Por ejemplo, Viva invirtió de manera cercana $50 millones y ya ha devuelto a sus accionistas más de 6 veces de ese capital de dividendos. Imagínese, usted está en esa empresa, pues de 6 veces más ha regresado esos dividendos a esta línea aérea. Con la integración, este múltiplo podría superar las 20 veces, una cifra que realmente es poco común en la industria aérea. Bueno, esta integración pues ya está en marcha, esta alianza ya está próxima, digamos, en los próximos 12 meses estaríamos viendo los primeros vuelos de esto, y bueno, sin duda va a significar un evento muy relevante en la industria aérea, en donde todos los usuarios pues esperamos tener al final también mayores beneficios en cuanto a la reducción de costos. Es un sueño, sí, pero bueno, esperemos se cumpla. Son las 6:15 de la mañana y los invito a que sigan con nosotros. Reporte Vial. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Bueno, ¿y cómo está la mañana de este martes en la Ciudad de México, más allá del tráfico que estamos viendo en Tlalpan por algunos pequeños percances automovilísticos? Muy buenos días, oficial Óscar Valderas. ¿Por dónde sí y por dónde no transitar en esta mañana de martes 7 de abril? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Janet Leiva, un placer saludarte en esta mañana de martes 7 de abril. Y vámonos con la información en materia de vialidad. En estos momentos podemos encontrar la avenida Insurgentes con el avance constante proveniente del paradero de Indios Verdes y quien desea continuar hacia la zona del circuito interior. También en estos momentos en Paso de la Reforma incrementa notablemente el aforo vehicular, esto es propio de la hora, para quien deja atrás la zona del eje 2 norte y se dirige hacia la zona del eje 1 poniente. Vámonos también en materia de movilizaciones, donde en esta mañana a las 11 en la zona sur se espera arribo de manifestantes en las inmediaciones de las oficinas centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, ubicados en la avenida Insurgente Sur, número 552 de la colonia Roma, todo esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomar muy en cuenta que ellos pretenden realizar una marcha hacia el Tribunal Superior Agrario. Ubicado sobre la avenida Insurgentes, número 838 en la colonia Nápoles. Hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales que se estará brindando la avenida del eje 1 poniente para evitar todos estos contratiempos. También hay que tomar muy en cuenta que a las 10 de la mañana otro grupo de manifestantes espera que arriben a las inmediaciones del Hospital General de Jocó, ubicado sobre la avenida México Coyoacán, todo esto en la colonia General Anaya de la alcaldía Benito Juárez, muy cerca de la zona del circuito interior. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También a las 16 horas otro grupo de manifestantes espera que arribe, pero esto en las inmediaciones de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, ubicado sobre la calle de Medellín, número 202, todo esto en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este martes con terminación de placas 7 y 8 en gomado rosa. Recordarles que es únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Muy buenos días, oficial Óscar Valderas. Y bueno, recuerden que también pueden escribirme directamente a @jleivarreus a través de mis redes sociales, en Instagram y en X, también en www.jleivarreus.com. Pueden mandarnos un mensaje aquí en cabina al 55 25 69 09 41. También llamarnos al 55 51 66 8900 al 807 18 14 14. Aquí gustosos estaremos recibiendo sus mensajes y aprovecho para mandarle también ya saludos de cumpleaños a la señora Violeta Uribe, a Dulce Leiva Zamacona y a Irina Espinosa por su cumpleaños. Y recuerda que aquí esperamos todos sus mensajes. Son las 6:19 de la mañana. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Negocios W. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W. Sigue en Negocios W. Con Janet Leiva Reus. Y son las 6:23 de la mañana y sí, como estamos arrancando este mes de abril, nada mejor que tener pues algunas recomendaciones, algunas sugerencias para que si usted tiene niños o adolescentes, bueno, cómo iniciar este mes, cómo iniciar con temas de ahorro, de previsión, de inversión. Bueno, nuestro compañero Roberto Aguilar, experto en finanzas personales, inicia con algunos consejos de este mes de abril. Vamos a escucharlos. Roberto Aguilar, en Negocios W. ¿Cómo estás, Janet? Me da mucho gusto saludarte como todos los martes. Y bueno, pues estamos ya en el mes del niño y de la niña. Y uno de los temas importantísimos que tiene que ver con nuestras finanzas personales, Janet, estarás de acuerdo conmigo, es el seguro educativo. ¿Cómo podemos asegurar que, bueno, pues nuestros hijos van a tener en el tiempo, pues, y van a contar justamente con una protección que les permita, pues, terminar o seguir adelante con sus estudios, que es el mejor patrimonio que pueden tener los niños, no solamente en México, yo diría que en cualquier país. Y bueno, creo que es interesante verlo desde esta perspectiva porque por lo menos una docena de aseguradoras en México ofrecen diferentes planes de seguro educativo. Y bueno, esto es interesante, pueden ser en pesos, en dólares, y
y hay que entender justamente cuáles son los componentes del seguro educativo. Número 1 es el ahorro. Estas son las aportaciones periódicas que se conocen también como primas de ahorro y lo cual vamos sumando para alcanzar justamente un monto asegurado. Número 2, el seguro. Y este es el más importante porque cubre el riesgo contra la invalidez o fallecimiento de los padres o tutores, y esto pues finalmente podría afectar el cumplimiento de la meta del ahorro. Y número 3, la inversión. Este dinero que se va acumulando genera un rendimiento y se va capitalizando en el tiempo para que no pierda su poder adquisitivo, pero más allá de eso, para que siga cumpliendo con su función de asegurar con los recursos financieros para que los hijos mantengan justamente todo este proceso de aprendizaje, todo este proceso educativo. Así es que al momento de elegir esto que se me hace muy interesante, un patrimonio que, bueno, pues insisto, para cubrir también nuestras finanzas personales y la educación de nuestros hijos, hay una herramienta que ofrece la Conducef, que como tú sabes mide de diferentes productos o de todos los productos financieros en México la transparencia y la calidad que ofrecen, y bueno, pues los tiene ya muy medidos, y uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta también al momento de elegir un seguro educativo es ver qué tan bien calificado está por la Conducef y luego ver los detalles. Y bueno, sin lugar a dudas es una herramienta muy importante que nos protege nuestro patrimonio, pero sobre todo este legado educativo para nuestras hijas y nuestros hijos, y qué mejor que hablar en este mes tan importante. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Janet. Muchas gracias, muy buenos días. Estamos en vivo. Búscanos en tu plataforma digital como W Radio México. Y dale follow. Muy buenos días, me da mucho gusto tener aquí en Negocios W a Lorenzo Barrera, presidente del Consejo de Administración de Banco Base, pues una institución especializada mucho en temas de importación, en temas de empresas pues internacionales, de cambios. Y Lorenzo, me gustaría primero saber cómo se ve el panorama internacional para las empresas y teniendo en cuenta pues que ustedes son muy especializados en temas cambiarios. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Claro que sí, mira, pues creemos que el año claramente estamos todos a la espera de la renegociación del TEMEC o la revisión de renegociación que se ha comentado mucho. Estamos optimistas de que México va a salir favorecido de esta negociación, y por la sencilla razón de las cadenas productivas de México con Estados Unidos, muchas empresas están muy interrelacionadas y eso hace que México sea muy necesario para muchas empresas que operan en Estados Unidos, para que ellas sigan siendo exitosas y sigan siendo eficientes y puedan tener productos y servicios que sean exitosos. De otra forma, batallarán muchísimo. Entonces, estamos optimistas de que este tema va a salir adelante bien y no vamos a tener una renegociación bastante exitosa con Estados Unidos. Yo estoy optimista. En esta revisión del TEMEC, ustedes que trabajan con empresas exportadoras e importadoras, en donde uno de los temas principales pues es el cómo se mueve el tipo de cambio, ¿cómo ven precisamente pues el desempeño de nuestra moneda versus el dólar para los siguientes meses? Claramente va a haber mucha volatilidad. Creemos que con toda esta renegociación va a haber mucho estilo de afloje, y creo que sin duda alguna el peso va a sufrir volatilidad. Sin embargo, recordamos que siempre existen mecanismos de coberturas que se pueden utilizar pues, para ir protegiendo un poco la fluctuación del tipo de cambio. Y existen muchos mecanismos que podemos utilizar para pues tratar de alivianar y de tener certeza de cómo se pudiera mover el tipo de cambio en los próximos meses sin que afecte tanto a las tesorerías de las empresas. En esta previsión, ¿ustedes cómo están viendo el rango que se estaría? Sabemos que no hay una bola de cristal, el tipo de cambio pues de repente puede subir y bajar, pero ¿cuál es, digamos, el estimado, la previsión, el rango en que estarían moviéndose el tipo de cambio en este 2026? Sí, el rango que creemos que pudiera moverse sería entre 17.80 y 19.20. Ese es el rango estimado también por el análisis económico de Banco Base. Y creemos que es un rango, razonable, pues, claramente por todo lo que está en juego en estos momentos. Y creo que sí es un rango que pudiera darse en cualquiera de los dos lados, porque si sale muy optimista claramente la renegociación, pues el peso va a agarrar fuerza. Y si no, pues sí, el peso puede sufrir un poquito más y se saca de 19 pesos.
En este rango, de repente ahorita que estamos pues a mediados, ya terminó el primer trimestre del año, ¿fue un primer trimestre que ustedes pudieran calificar, digamos, como positivo para lo que es el tipo de cambio? Pues mira, sí, porque llegó a estar a 17.09, 17.10, lo más fuerte el peso, y creemos que un tipo de cambio un poquito más depreciado, como cuando está ahorita 18 y pico, 18.10, 18.15, pues claramente le ofrece a las empresas que exportan también un tipo de cambio donde se puedan defender. Cuando se va de esos bandazos hacia abajo, claramente los importadores se ven favorecidos y la exportación, los exportadores se ven afectados en su margen de contribución. Y como lo dijimos hace rato, siempre existen mecanismos de cobertura, pero claramente el tipo de cambio sí les pega a muchos de los exportadores cuando se baja mucho. Ahora, depende, ustedes que operan, como mencionamos, con muchas empresas importadoras, exportadoras, pues también uno de los temas que más he visto, además de la revisión del TEMEC, pues es el crecimiento también de la cartera. Banco Base este año también cumple 40 años de estar en operación. ¿En dónde ustedes están viendo como que el mejor desempeño en cuanto a las carteras crediticias que tienen? Mira, las carteras crediticias claramente van a ir creciendo dependiendo del apetito de crédito de muchas de nuestras empresas que están operando, y como sabemos en estos momentos muchas empresas traen proyectos de crecimiento y de inversiones nuevas un poco en suspenso, están en suspenso esperando claramente que exista más claridad en el tema del TEMEC, y conforme eso suceda pues va a haber mucho más apetito a tomar créditos por parte de las empresas para crecimiento y nuevas inversiones. Pero bueno, sí es un tema, el apetito en estos momentos de crédito no es el mejor, ha estado un poco débil el apetito, y eso está basado claramente en esta expectativa de que pues no hay mucha claridad en el mercado en estos momentos, las expectativas, ¿no? En el tema, Lorenzo, de este Plan México, en donde pues está pidiendo mayor impulso crediticio, ¿cómo ustedes estarán participando como banco? Pues estamos viendo qué oportunidades existen en ese rubro del Plan México. Sí existen algunas alternativas, sobre todo algo en infraestructura, en energía. Sí hay algunos de los rubros en los que podemos participar, claramente apoyando a la iniciativa del Plan México. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Barrera, por estar con nosotros aquí en Negocios W. Te lo agradezco, Janet, estamos al pendiente, muchas gracias. Estamos en espera de que nos visites en Monterrey próximamente. Gracias, por allá nos vemos. Ándale, pendiente, hasta luego. Bye. Negocios W. Son las 6:32 de la mañana, y cómo estará el clima en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a escuchar a José Martín Cortés con el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Comenzarán a incrementarse las temperaturas. Janet, hola a todos, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Les comento que desde este día justo ya los valores térmicos irán siendo cada vez mayores sin que se observe por ahora un evento extremo de temperaturas. Sin embargo, sí se va a sentir ese ascenso. Al menos esta tarde, estados del norte, noreste, centro y oriente del país tendrían máximas en promedio de 20 a 25 grados Celsius, pero algunos puntos de Chihuahua, de la región huasteca, del Bajío, podrían superar los 25, incluso 30 grados Celsius. Ahí, en esas regiones, sí se va a sentir un poco de calor. Más notable, claro, en todos los estados del Pacífico y en la península de Yucatán, donde se estaría previendo una tarde muy calurosa entre los 32 a 40 grados Celsius, resaltando municipios de planicie de Sonora, de Baja California Sur, también de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, sur de Morelos y la región del Istmo. Entonces, en esas porciones incluso más de 40 grados no sería raro que se presente. En el caso de Ciudad de México, todavía una tarde templada en general, claro que si no está bajo actividades o bajo los rayos del sol, se siente más calor, pero hoy se podría alcanzar en la capital un valor máximo entre los 23 a 25 grados Celsius. Seguirá todavía en porciones montañosas del centro, oriente, en general la Sierra Madre Oriental, con un ambiente más fresco entre los 15 a 20 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones, seguirán siendo bastante aisladas y todavía concentradas, principalmente en municipios de montaña, como es el caso de Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y también estados del sureste como Tabasco, Chiapas, Campeche y el extremo sur de Veracruz. Si bien decía que la mayoría van a estar en montaña, no se descarta que se extiendan hacia algunas porciones de ciudad o localidades
donde puedan generarse incluso eventos moderados. En promedio en estas regiones podría estar alcanzando de 5 a 10 milímetros los acumulados y puntualmente superar 20 milímetros acompañadas de granizo. Entonces hay que cargar con el paraguas ante esta condición y les adelanto, próximos días un poco más de calor, pero se incrementarán las lluvias en estados del noreste, centro y oriente del país, incluyendo Ciudad de México. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Las columnas financieras en Negocios W. Y son las 6:39 de la mañana y nuevamente aquí en cabina Ivette Parga. ¿Qué dicen los columnistas financieros, Ivette? ¿Cómo estás, Janet? Nuevamente te saludo y vamos a revisar qué nos dicen este martes 7 de abril. De jefes en el financiero, la administración del presidente Donald Trump avanza en la implementación de un mecanismo para devolver aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema tras impuestos originalmente bajo facultades de emergencia. El monto total recaudado asciende a $166 mil millones, afectando a más de 330,000 compañías. Actualmente el gobierno enfrenta más de 17 demandas activas interpuestas por gigantes como FedEx, Costco, UPS, quienes exigen la restitución de estos recursos. Desbalance en el Universal. Nos cuentan que tras los anuncios realizados en la convención bancaria por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, sobre la homologación de reglas para facilitar el uso de medios digitales de pago, todos los involucrados ya analizan los detalles de la propuesta. Nos detallan que se busca tener una sola plataforma de pagos, por lo que es muy probable que Vimo y CODI se fusionen. Hasta el momento, CODI parecería ser el sistema que sobrevivirá. Habrá que ver hasta dónde avanzan las autoridades y actores financieros. Enrique Quintana, coordenadas en el financiero. Cuando los mercados ignoran a Trump, no es que los inversionistas sean inconscientes, tampoco que no entiendan el tamaño del peligro. Lo que ocurre es diferente, han aprendido a desconfiar del dramatismo. Después de semanas de amenazas, ultimátums que se extienden y giros de última hora, una parte del mercado ha llegado a la conclusión de que no toda retórica incendiaria desemboca en una catástrofe de la misma dimensión. Marco Antonio Mares, ricos y poderosos en El Economista. La Suprema Corte empoderó a la UIF, la faculta para que pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previo y sin necesidad de que tenga una solicitud expresa de alguna autoridad extranjera. La resolución sin duda generará un fuerte debate entre los conceptos de seguridad financiera y derechos individuales. Nadie podría estar más de acuerdo con el fortalecimiento de las instancias que combaten el lavado de dinero. Sin embargo, el riesgo está en dotarlas de facultades extraordinarias sin contrapesos que eviten la discrecionalidad en su ejercicio al tiempo. Mauricio Flores, gente detrás del dinero en La Razón. Gap, palomita en Semana Santa. No es fácil viajar en la Semana Mayor o en Pascua, pero el Grupo Aeroportuario del Pacífico, al mando de Raúl Revueltas, ha realizado obras de mejora y expansión tanto en el lado del aire como en el lado de tierra, con más de 32 mil millones de pesos invertidos en Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tijuana. Pese al trajín e inconveniencia de obras de esa magnitud, el nivel de satisfacción de los usuarios supera el 80% conforme a las encuestas aplicadas en el estándar Cirium. Darío Celis, la quinta transformación en el Heraldo. El mercado automotriz mexicano cerró marzo de 2026 con cifras históricas que confirmaron un momento excepcional. De acuerdo con datos del INEGI, se comercializaron 131,548 vehículos ligeros, un crecimiento anual de 2.4% y el mejor registro para un mes de marzo desde 2018. En el acumulado enero-marzo, las ventas alcanzaron 381,632 unidades, 3.7% más que en 2025 y el nivel más alto jamás observado en la industria. Hasta aquí las columnas del día de hoy. Janet, que tengan un excelente día. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como @Ivette Parga. Muchísimas gracias, Ivette. Son las 6:43 de la mañana. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. Y bueno,
bueno, también este mes, más allá del Día del Niño, para todos los que presentamos declaraciones anuales, este 30 de abril vence precisamente el plazo para presentarlas quienes obtuvieron ingresos superiores a los 400,000 pesos anuales, trabajaron para 2 o más empleadores, percibieron ingresos adicionales o realizaron actividades profesionales, pues todos sabemos que debemos presentar la declaración. Si usted ya es de los afortunados que lo hizo y obtuvo alguna devolución de saldo a favor, por favor, díganos, comuníquense con nosotros para saber, pero vamos a escuchar la nota completa de mi compañero Octavio García. ¿Qué tal, Janet? Muy buenos días, así es. Con el arranque de abril, inició la cuenta regresiva para que las personas físicas en México presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo vence el próximo 30 de abril del 2026. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, mantiene habilitado su portal digital para que los contribuyentes cumplan con esta obligación de manera totalmente en línea, utilizando su contraseña o e-firma. Este trámite es obligatorio, entre otros casos, para quienes obtuvieron ingresos superiores a 400,000 pesos anuales, trabajaron para 2 o más empleadores, percibieron ingresos adicionales o desarrollaron actividades profesionales, empresariales o de arrendamiento. El proceso consiste en ingresar al portal del SAT, seleccionar la declaración anual del ejercicio 2025, capturar o verificar ingresos y deducciones, enviar el formato y descargar el acuse correspondiente. En caso de saldo a cargo, se genera una línea de captura para el pago. En caso de tener un saldo a pagar, se debe conservar la línea de captura generada por el sistema. Es por ello el llamado es a no dejar el trámite para el último momento, ya que la fecha límite es inamovible y el sistema suele saturarse en los últimos días del mes. Y bueno, con eso miles de contribuyentes se enfrentan uno de los procesos más temidos del año, que es la declaración anual de impuestos. Para muchos no solo representa una obligación fiscal, sino también una fuente importante de estrés derivada de la falta de información, organización y claridad sobre cómo realizarla. De acuerdo con la firma especializada en estrategias de inversión Fintual, este trámite puede ser tan sencillo o complejo como lo permita la preparación de cada persona. Sin embargo, advierte que gran parte de la ansiedad proviene de mitos y desconocimiento. Uno de los errores más comunes es creer que los asalariados no deben presentar declaración, aunque la ley establece que solo es obligatoria para quienes ganan más de 400,000 pesos al año o tuvieron más de un patrón. Cualquier persona puede hacerla si busca obtener beneficios fiscales como un posible saldo a favor. Fintual señala que muchas personas dejan pasar la oportunidad de recuperar dinero por no identificar sus deducciones personales, entre las que destacan gastos médicos, colegiaturas, aportaciones voluntarias al retiro, intereses hipotecarios y donaciones. No obstante, subraya que estos gastos deben estar debidamente facturados para poder aplicarse. Otro factor que incrementa el estrés es la percepción de que es difícil obtener devoluciones. No obstante, cifras oficiales muestran lo contrario. Más de 7 millones de mexicanos recibieron saldo a favor el año pasado, lo que demuestra que el sistema sí devuelve recursos a quienes cumplen correctamente. En ese sentido, la plataforma tecnológica recomienda analizar si conviene solicitar la devolución o mantener ese saldo para ejercicios fiscales futuros, dependiendo de la situación financiera de cada contribuyente. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, y recuerda que el mismo SAT advirtió que del 27 al 30 de abril, de acuerdo al calendario que ya tiene y las declaraciones pasadas, bueno, son los días que más se satura el portal, así que pues realice este trámite antes si no quiere tener estos problemas que el mismo SAT ya está advirtiendo. Son las 6:47 de la mañana. Y bueno, en el INEGI publicó la encuesta nacional sobre confianza del consumidor, destacando lo siguiente: la variación mensual en febrero, el indicador aumentó 0.3 puntos respecto a enero, situándose en 44.4 puntos. ¿Y esto qué significa? Mi compañera y colaboradora Ana María Rosas nos cuenta sobre esto. Buenos días, Janet y auditorio de Negocios W. En esta semana de Pascua los indicadores no descansan y este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publica la encuesta nacional sobre confianza del consumidor, cuya información permite calcular el indicador de confianza del consumidor. Este indicador mide, como su nombre lo dice, la confianza de los compradores o de los consumidores en la economía
para este momento y también para los próximos 12 meses. En febrero este índice aumentó 0.3 puntos respecto a enero y se ubicó en 44.4 puntos, pero al compararlo con febrero del 2025 se reporta una caída de 2 puntos. En febrero, al interior del índice, el componente que evalúa la percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país esperada dentro de un año fue el que tuvo el mayor retroceso anual de 4.7 puntos, aunque tuvo un incremento mensual de 0.9 puntos, mientras que en los 10 indicadores complementarios sobre la confianza del consumidor destaca una caída anual de 2.8 puntos en las posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos durante febrero del 2026. Así que habrá que estar al pendiente. Otra parte, el jueves conoceremos el dato de inflación correspondiente a marzo, que también difunde el INEGI, en donde los especialistas han dicho que esperan que continúe esta tendencia al alza en los precios. En específico, se espera un alza en los combustibles, porque a pesar de que en el caso de la gasolina verde o magna hay un tope por el acuerdo al que llegaron hace algunos meses los gasolineros con la autoridad, en algunas ciudades de la República ya se han reportado alzas. En el caso del diésel, este combustible no tenía ningún tope y su precio reportó un aumento del 9% justo en la última semana de marzo, por lo cual el martes pasado el gobierno federal y los empresarios gasolineros refrendaron su acuerdo para topar el precio del diésel a 28.50 pesos el litro. Esto es muy importante porque los transportes de carga utilizan este combustible y es a través de estas unidades que se transportan todos los bienes que consumimos, todos los alimentos y los insumos que se utilizan en las diferentes industrias. Apenas en la encuesta de expectativas que levanta el Banco de México entre las áreas de análisis económico de bancos y otras entidades financieras, los consultados elevaron su expectativa de inflación para todo el 2026 a 4.22%, y no hay que olvidar que la inflación de febrero se ubicó en 4.02%, por arriba del rango objetivo del Banco de México. Yo soy Ana María Rosas y me puedes seguir a través de las diferentes redes sociales como Anita Rosas. Negocios W. Primeras planas. Son las 6:50 de la mañana y me da mucho gusto tener ya en la línea a Fernando Abedoy, jefe de información de W Radio, para saber cuáles son las principales notas de los diarios del día de hoy, Fer. Janet, auditorio, muy buen día. Pues mire, el periódico Reforma trae como información principal, como nota principal, el bloqueo de los transportistas en varios estados. Arman bloqueo, exigen ver a Claudia Sheinbaum Pardo, protestan en 17 estados del país. Anoche la Secretaría de Gobernación, más o menos como a la medianoche, da una actualización de los bloqueos. Hasta anoche solamente había 3 en el país, uno en la carretera federal 2D, que va de Mexicali a San Luis Río Colorado, otra en Guanajuato, que es la carretera federal 110, la de Pénjamo La Piedad, y un último bloqueo de estos 3 en la carretera federal 136 de la México-Veracruz en Tlaxcala. El periódico Reforma le da seguimiento a su nota principal de ayer sobre el fiscal de Morelos, que recordemos que lo señalaban junto con su hijo de cobrar moches, presuntamente. Y el seguimiento que le da el periódico es que el fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, denunciado ante la Fiscalía General de la República por participar en una red que presuntamente cobraba moches de hasta 25% a las víctimas, ofreció colaborar en la indagatoria. Sin negar la información publicada por Reforma, el funcionario morelense consideró que los señalamientos son reacción a las acciones que ha impulsado desde su puesto. No obstante, expresó su disposición a colaborar con las instancias jurisdiccionales. El periódico El Universal trae una nota relacionada también a la nota principal que traía ayer sobre actos de corrupción o presuntos actos de corrupción en Tabasco. Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de 15 años.
Virginia Guillén Ábalos, quien en marzo celebró el cumpleaños de su hija en una fiesta millonaria en Villahermosa, Tabasco, se desempeña como auxiliar técnico B en Pemex, con un salario neto de 38,000 pesos mensuales. Sin embargo, esta señora ha comprado casas, terrenos y un vehículo BMW de contado. Es esposa del empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero, contratista de la petrolera que ha obtenido licitaciones por más de 4,000 millones de pesos, aunque no hay una cifra oficial del costo del festejo, de este festejo donde estuvo Galilea Montijo conduciendo y Belinda cantando las mañanitas de feliz cumpleaños. Medios locales estiman un monto de 40 millones de esta fiesta. Ellos dicen que no. Por ahí salió un comunicado que emitió un bufete de abogados y dicen que no. Y otra información importante del Universal es el tema del precio del diésel. Ayer en la mañanera decía la presidenta que no puede costar más de 28.30, pero la realidad es que a mí me tocó ver en varias estaciones tanto de la México Querétaro como del propio Querétaro, que estaba arriba de 29 pesos. Entonces, gasolineras vieron el tope del diésel, no se pasen, dice Claudia Sheinbaum. El periódico Excelsior trae un suplemento especial sobre Julio Scherer. ¿Y por qué? Pues porque hace 100 años nació un hombre que rompió el pacto del silencio entre la prensa y el poder. Julio Scherer García llegó a Excelsior en 1947, donde subió peldaño a peldaño y logró transformar el periodismo. Por cierto, la foto que trae de don Julio está muy bonita. Como nota principal, el periódico Excelsior trae lo de la web que ya daba cuenta desde el inicio del programa Ivette. Y por último, el periódico Milenio, Sheinbaum ignoró la ONU todo avance sobre desaparecidos. Janet, ¿qué traen los periódicos financieros? Bueno, los periódicos financieros, desde luego, el tema principal es el tema del diésel, que, bueno, está diciendo que este estímulo en combustibles cuestan 5,000 millones de pesos semanales al erario. Esto es el diario El Financiero. El diario El Financiero también en su portada presionan a México y el mundo los precios de los fertilizantes, advierten inflación, el encarecimiento suele trasladarse con rezago a costos de alimentos, alertan productores y expertos, que es parte también de los bloqueos que se están realizando en el país. También el diario El Economista en su primera plana, pues bueno, ventas de autos alcanzaron esta cifra récord en el primer trimestre del año y el bloqueo de caminos para protestas en el país, pues bueno, que se ha diluido, como bien decías, fueron solamente estos 3 bloqueos, esperemos que se lleguen pues algunos acuerdos y desde luego el precio de la gasolina regular en Estados Unidos también ya rebasó los $4 por galón. Este es un tema que sin duda está impactando no solamente las finanzas públicas del país, Fernando, sino también los bolsillos de todos nosotros. Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.